Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos el último capítulo de la semana aquí en Alpampan por el mostrador.cl. Tenemos muchos temas, entre ellos el rechazo casi por completo del proyecto de presupuesto en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputadas y Diputados, que fueron descartadas 28 de las 32 partidas, en su mayoría por votos de la oposición. ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a estar conversando de aquello, también de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, que ya fue respaldado, diríamos, por la Corte Suprema, pero la Cámara de Diputados, en definitiva, aprobó que el libelo avance y pasaría entonces ahora al Senado. Vamos a estar hablando también de la polémica por el concepto de atorrantes que ocupó el jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen, y vamos a estar conversando en el siguiente bloque de esto y de mucho más con el diputado del Frente Amplio por la región metropolitana, Gonzalo Vinter. Vamos a concentrarnos en esta oportunidad, como todos los jueves o jueves por medio. Vamos a estar hablando con el abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, a propósito, ¿no?, de la acusación constitucional contra este ministro de la Corte de Apelaciones. Pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con D corta. Ahora sí, pasamos a conversar y a saludar a Tomás Jordán, abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto de tenerte nuevamente. Hola, Mina, buen día, gracias a ti. Bien, pues vamos con esta aprobación de la Cámara de esta acusación constitucional contra Antonio Ulloa. Y queda esto, ¿no es cierto?, en manos del Senado. Te quiero preguntar lo siguiente. El abogado de Ulloa dice que nadie puede ser juzgado 2 veces. Ya fue su situación sancionada favorablemente para él por la Corte Suprema. ¿Partamos por ahí? Claro, lo que pasa es que aquí hay una regla en el derecho que uno no puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, pero eso se entiende que respecto a la misma tipo de responsabilidad. Lo voy a poner de esta manera. En un A ver. juicio penal no te pueden juzgar por el mismo delito 2 veces y por lo tanto habría infracción a ese principio, ¿ok? Ya. Lo segundo es que un mismo hecho puede derivar en distintas responsabilidades. Voy a poner un Ujú. ejemplo. Si hay un hurto en un ministerio, lo más seguro es que se denuncie ante la fiscalía y se lleva a cabo un juicio penal, pero al mismo tiempo se tiene que instruir un sumario administrativo para ver si hay una responsabilidad administrativa de algún funcionario respecto de ese hurto. El mismo hecho, pero distintos tipos de responsabilidades. En este caso, estamos en el segundo tipo de situaciones. En el fondo, eventualmente, los hechos pueden coincidir, que tienen que ver con las comunicaciones del ministro Ulloa, con el abogado Luis Hermosilla, y bueno, una serie de triangulaciones y operaciones para nombramientos, filtraciones de resoluciones, pero los tipos de acciones son distintas. Una interna del Poder Judicial, que tiene que ver con una facultad que se llama disciplinaria de la Corte Suprema, que vela por el buen comportamiento de sus propios jueces y juezas. Ujú. Y por lo tanto, eso estamos dentro de la esfera, por decirlo así, interna e intrapoder judicial. Distinto es la naturaleza de la acusación constitucional, que tiene otro fin. La acusación constitucional busca evitar el abuso del poder y el equilibrio entre los poderes del Estado. Por lo tanto, la mirada del Congreso tiene que ver con la mantención de ese equilibrio y la mantención de ciertos bienes o bienes jurídicos que se llama constitucional. Por ejemplo, la probidad, la imparcialidad, la independencia del Poder Judicial. Entonces, la forma de que se aproximan, una es una de carácter como control jerárquico del superior frente a un inferior, y si se estima o no
que vulneró ciertas normas, y lo otro tiene que ver con una mirada del sistema constitucional, donde el poder legislativo ejerce un control sobre el poder judicial. Por eso es que es posible que la Corte Suprema haya llegado a un empate y como consecuencia el empate no removió al ministro Ulloa, y ayer otro resultado totalmente diferente en el cual para los parlamentarios, en el caso de los diputados, sí encuentran fundamento y dan lugar a la acusación constitucional. A mi parecer, Ya. el abogado del ministro Ulloa no distingue esos dos tipos de caminos, esos dos tipos de procedimientos, por lo tanto, dos tipos de responsabilidad que son diferentes y que son compatibles entre sí. Si Ya. no, perdona, Ok, si sí, no, sí. caeríamos en una contradicción del propio sistema, que en el Ya. fondo existirían atribuciones en la cual, frente a quien la ejerce primero, inhibiría el ejercicio de una facultad constitucional de otro poder del Estado. Cosa que en derecho constitucional, al menos, siempre se Ujú. tiene que buscar una interpretación que se llama armónica. Es decir, que todos los preceptos de la Constitución sean interpretados de manera tal que permitan su ejercicio y su aplicabilidad. Y luego hay Perfecto. otro principio muy claro, Ujú. que cada poder del Estado debe respetar las competencias y el ejercicio de estas competencias de los otros poderes del Estado. Entonces, Claro, en la suma y resta, creo que un argumento de defensa, un argumento que es claro. válido respecto de quien ejerce la defensa, porque no quiere que lo juzguen, pero en términos estrictamente conceptuales va por otro camino. Ya. Entremos entonces en el fondo. ¿Tú dirías que se dan las condiciones para acusar constitucionalmente a Antonio Ulloa? Yo diría que los antecedentes que la Cámara de Diputados y la acusación que se presentó, hay antecedentes suficientes para dar lugar a la acusación, que fue lo que ayer se votó. Eso creo que no me cabe duda, en el siguiente sentido, A ver. que el razonamiento de la Cámara es muy equivalente al que se tuvo con la ministra Vivanco el año pasado. Por lo tanto, si uno dijera, ¿es la Cámara coherente o consecuente con su propia forma de aproximarse a este tipo de casos? Diría que sí. Diría que sí, frente a conductas que ponen en juicio dos principios fundamentales, o tres. Uno, la independencia de los jueces, porque al final hay un involucramiento de un abogado que estaba ligado a un gobierno. Dos, el principio de imparcialidad, porque al final del día habían movimientos en lo cual se daba a entender ciertas formas de votar. Y tres, que tiene que ver con un principio muy general, que es el principio de probidad administrativa, donde tú tienes que velar por el interés general del Estado y no por ciertos beneficios particulares tuyo, de un grupo acotado de personas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos leer y escuchar, existían y hay antecedentes más que suficientes para dar lugar. ¿Por qué digo dar lugar? Que es una palabra un poco técnica, porque eso lo hace la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no Correcto. juzga. La Cámara de Diputados dice, hay antecedentes suficientes para que esta acusación proceda. Entonces la remite al Senado, y el Senado es el que tiene que fallar como jurado. Como jurado significa al final del día que va a apreciar, de acuerdo a su propio estudio de cada senador, si se acreditó o no, de acuerdo a los antecedentes de la acusación, estos hechos que estamos comentando. Ahora, Correcto. el Senado es un jurado particular, porque es un jurado que tiene dos naturalezas. Una jurídica, porque tiene que apreciar la situación de si hay notable abandono de deber o no. Y dos, es un órgano político, por lo tanto, su fallo siempre es una mixtura en estas dos aproximaciones, imposible de disociarlas. O sea, es que ahí hay un tema que siempre se pone en entredicho, ¿no? Porque muchas de las acusaciones constitucionales, no necesariamente esta, pero muchas, también tienen que ver con una pasada de cuenta a la persona que se está acusando o al gobierno al cual esa persona pertenece. Por eso te digo que es una herramienta, desde tu punto de vista, en términos ya más generales respecto de la herramienta de la acusación constitucional, ¿es una herramienta que sea mal utilizado, tú dirías, en democracia o no? Es una herramienta de la cual en parte se ha abusado. ¿Por qué razón? Porque al final se le ha utilizado, no en este caso en particular, estamos generalizando, ¿no? Ujú. En cual se utiliza como herramienta o arma política en contra de ciertas autoridades de turno, como una forma de debilitarla. Sobre todo estoy pensando en las acusaciones contra ministros y ministras de Estado, incluso me atrevería a decir contra la del expresidente Piñera. Me parece que no tenía fundamento en esa oportunidad,
yo me pronuncié que no correspondía, más allá de lo discutible y lo muy complejo de la situación que se vivió en ese tiempo. Eh, y por lo tanto, el mal uso o el uso indebido de la acusación tiene que ver con que se confunde el control con la impugnación o con generarle una aflicción al gobierno de turno. Me parece que ese es el gran mal uso de la acusación. Ahora bien, eso me refiero en particular a las acusaciones que son entre Congreso y Ejecutivo, entre Legislativo y Ejecutivo. Yo creo que en este caso particular podríamos estar ante una mixtura de situaciones. Me voy a explicar, porque el año pasado tuvimos 3 acusaciones. Una que estaba claramente muy fundada, que fue la de la ministra Vivanco, que no hubo duda respecto de su procedencia, pero sí, por ejemplo, en el caso del ministro Muñoz, tenía un sesgo, un atisbo de pasar de cuenta por su forma en que él fallaba, y eso era un hecho evidente, no ex antes de la acusación, sino durante el curso de la acusación. Tanto así que su abogado lo reclamó varias veces, infracciones del debido proceso, porque no se dejaban incluso exponer a sus invitados, por lo tanto, de partida de ellos están en una cruzada que hoy día. Pero quiero decir con eso que han habido acusaciones que pueden ser tildadas de revancha o de revancha en contra de ciertos personajes. Claro, eso de todas maneras. Déjame preguntarte algo que me interesa mucho para vincularlo con lo que pueda ocurrir acá con Antonio Ulloa, porque un informe de la Universidad Diego Portales, de expertos de la Universidad Diego Portales, señala que la corrupción en la justicia en Chile no es por plata, no es por dinero, sino es por obsesión por el poder. ¿Qué crees tú? Mira, qué interesante la reflexión, por lo siguiente, Mm, porque voy a teorizar un poco y voy a caer en tu pregunta. ya. Cuando se arma el Estado constitucional, sobre todo el modelo norteamericano, el poder que más debía ser resguardado era el poder judicial, el que más independiente tenía que ser. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo y el poder legislativo podían ser objeto de presiones, de influencia e intereses particulares en ello. ¿Ok? Y por lo tanto, para el modelo norteamericano, siempre el poder judicial fue el poder preeminente. Mm, Voy a lo que tú señalas. Yo creo que acá tiene razón el informe, pero porque aquí ha habido no es solo poder, es una visión de poder. Si uno analiza solo el caso de los jueces involucrados en el caso Vivanco, Hermosilla, Sabaj y Ulloa, ya. no solamente es una forma del poder por el poder, sino una visión de poder en la cual se buscaba que tuviese una preeminencia, una incidencia en el poder judicial. Entonces yo diría que me parece que es correcta la afirmación. Ahora, hay aristas que son paralelas, porque recordemos que hay toda una línea sobre el marido de la ministra Vivanco que tenía que ver con ciertos cobros, y ahí Exacto. serían ciertos intereses pecuniarios, pero muy puntuales. Si uno mira la foto del caso Hermosilla, Vivanco, Ulloa, Sabac, tiene que ver más bien con que una visión del derecho más conservadora, por decirlo así, tenga impacto en el Poder Judicial. Y por lo tanto hay una red que se articulaba para estos fines. Y eso sí es un poder por el poder, básicamente, pero un poder no gratuito. Es un poder que tiene una visión. Ahora, ¿qué juega en favor del Poder Judicial, creo yo? Que nosotros, si miramos la película, hasta el día de hoy, por lo que nosotros conocemos, es un problema acotado a un espacio muy determinado. Eso que también me gustaría. Quiero decir que los casos de corrupción sí podrían ser explicados por esta idea del poder, una visión determinada de poder, pero me parece que al momento estamos en un problema acotado hasta el día de hoy. Ya, pero cuando tú dices que ese poder por el poder tampoco es gratuito, ¿en qué sentido lo señalas? Es lo que te comentaba al pasar, que yo creo que las personas que están involucradas en estos casos tenían una visión del derecho, que querían que esa visión del derecho impactara. Por eso es que estas recomendaciones sobre jueces, ojalá que este nombramiento procediera, estos diálogos que tiene Hermosilla con Ulloa o con otros abogados, con la ministra Vivanco en los chats anteriores,
tenían que ver con que una visión más conservadora se pudiese imponer o pudiese tener mayor incidencia en el Poder Judicial. Yo creo que no era solamente un asunto de generar un espacio donde ciertos grupos ejercieran su propio mando, en la idea del poder, sino una cierta visión de este poder. Eso me parece que es lo que uno puede concluir. No es una corrupción por simplemente un hecho Transaccional, técnico, o sea, hay una transacción, pero hay una transacción. pero la transacción es el medio, no el fin. Exacto, exacto. O sea, correcto. Eso lo entiendo muy bien, sobre todo cuando uno se recuerda algunos pasajes ahí de Vivanco, dice ya vamos a tomar el control de la tercera sala, ¿no es O esta cierto? persona de los Claro, nuestros. Eso significa que hay una visión del derecho que quieren que esté claro, impactando en el claro. Poder Judicial. Esto me recuerda que alguna vez exministro de Justicia Larraín decían que los jueces eran de izquierda, pero bueno, parece que lo hecho, el problema más grave está situado en otro lado, ¿no? Entonces, por lo tanto, no una lógica del poder por el poder, sino una lógica del poder por un fin determinado. Ahí quiero entrar, porque fíjate que en el último debate de los presidenciables, lo que dijo Kaiser, yo creo que es importante ahí ponerle atención. Él propone una reforma al sistema judicial para despolitizarlo y una reforma a la fiscalía. Y luego dice que el nombramiento sea por sorteo, que los políticos no nombren a los jueces. ¿Tú dirías que el hecho de que sea los políticos, los gobiernos, en definitiva, el Senado, finalmente, el que tome la decisión de quién pasa o no a la Corte de Apelaciones, Corte Suprema, o Corte Suprema fundamentalmente, eso politiza a los jueces? A ver, lo que pasa es que el problema no es si se politiza a los jueces, quiero explicarlo. El mejor modelo para los nombramientos de los estados democráticos siempre es el de freno y contrapeso. ¿Ok? ¿Por Ujú. qué lo digo? Porque si nosotros entráramos en un modelo de autogeneración, cualquiera sea el sorteo o no, pero al final del día es de autogeneración, produce un problema que es el propio poder que al final no tiene contrapesos fuera del mismo. ¿Ok? Entonces, los modelos de cruzado en lo cual intervienen los distintos poderes del Estado, eh, a mi juicio, son los mejores modelos para controlar al Poder Judicial y que el Poder Judicial se sienta libre al mismo tiempo de controlar al poder, a los poderes políticos o a otro tipo, ¿ok? El problema está en que el camino a ello, en el modelo chileno, que tiene que ver con la capacidad que tienen los postulantes para incidir en los tomadores de decisiones, es un camino opaco, es un camino que no sabemos cómo opera. Entonces, el problema no está en los frenos y contrapesos, porque eso me parece que es un buen diseño correcto, sino el problema del modelo está en la opacidad. ¿Por qué lo digo? Porque la visión política, los jueces tienen tres miradas siempre, a mi parecer. Una visión moral de la sociedad, una visión estrictamente jurídica, pero también tienen una visión política, en el sentido de que entienden cómo quieren que se organice la persona, el Estado, y eso me parece legítimo. También uno puede decir los jueces y los órganos colegiados, sobre todo los órganos constitucionales como la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, siempre uno dice están en el eje izquierda liberal conservador, tienen visiones, por lo tanto eso es legítimo en una sociedad democrática. Lo que creo que no es legítimo en la sociedad democrática es esos caminos o pasillos oscuros para llegar al poder. Eso es lo que uno tiene que corregir. No es que tenga que ya, puede uno proponer otro modelo, pero creo yo que el mejor modelo es el de freno y contrapeso, en audiencias públicas, en que se pueda exponer y al mismo tiempo enjuiciar al postulante, que sepamos lo que piensan de antemano, qué piensan sobre los temas morales, los temas estrictamente del debido proceso, qué piensan sobre cuáles son. Ese es el problema del modelo chileno, que está cubierto de una opacidad que obliga a los postulantes a dar cuenta. Aquí hay una confusión, a mi juicio, porque ellos Sí. se entiende que tienen que dar cuenta de una visión política para empatizar. Y, Ujú. eso y esa empatía con el tomador de decisiones es lo que enturbia el modelo propiamente tal. Porque al juez no se le puede pedir que sea una persona que venga de otro planeta. Lo que se tiene que pedir es que sepamos lo que piensa. Y que sobre base a ese pensamiento claro, abierto, el poder político tome la decisión.
Totalmente. Déjame entrar ahora a otro tema, Tomás Jordán, que dice relación con el caso SQM. Recordemos que fueron absueltos todos los acusados, ¿verdad? Y el fiscal nacional Ángel Valencia ha dicho que hay responsabilidades institucionales en el fracaso que tuvo la fiscalía, pero emplazó directamente al tribunal. Dice él, pareciera que solo se hiciera alusión a la actividad de la fiscalía y que el tribunal se desentendiera de sus propias decisiones y de la forma en cómo estas decisiones pudieron haber impactado en la ordenación del juicio. ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves esta afirmación del fiscal nacional? A ver, yo creo que el fiscal tiene razón. Tiene razón en el siguiente sentido. Ya, Yo creo que la fiscalía sí tiene que dar cuenta de su accionar. Lo voy a plantear así en términos breve y directo. El ex fiscal Carlos Gajardo planteó antes de la sentencia o del veredicto que había habido una operación interna en la fiscalía eh, formalizado y en fondo una operación a juicio de él para encubrir. ¿Ok? Si uno llega al resultado, todos están absueltos. Por lo tanto, la claro, fiscalía debería dar cuenta de que Gajardo no tenía razón o tenía razón. Ese es el quick ya, de este problema. Es decir, lo que la fiscalía debe responder al final del día es si el resultado es consecuencia o no de esta afirmación que hizo el fiscal Gajardo en su oportunidad o por personalizarlo, porque él fue el vocero de este asunto de que había o no cierto acuerdo para no avanzar o avanzar de la forma más atenuada posible la responsabilidad penal. Ahora bien, paralelamente, el fiscal también tiene un punto que el tribunal tiene que hacerse cargo de su propio veredicto. ¿Por qué razón? Porque cuando señala que la sentencia no fue dictada en plazo razonable, por ejemplo, y que eso es una de las razones para absolver cuando la carga del plazo razonable estaba en en el propio tribunal, es el tribunal el que tiene que dar cuenta de cómo es posible que bajo su propia responsabilidad él se eche la culpa a sí mismo y con razón, o sea, no se la eche a sí mismo, se la eche a la fiscalía y no asuma que la mayoría del tiempo estuvo en su poder el gestionar la causa. Y por lo tanto, ahí hay una cuestión que los especialistas han dado cuenta, que no es solo la fiscalía, sino que al final hay un problema del Poder Judicial, de los tribunales penales, en el cual no pueden venir a absolver porque ellos no hicieron el trabajo oportunamente. Me parece que es una contradicción en sí misma. Y ahí, por eso digo, el fiscal tiene dos ya. puntos, pero el primer punto que se refiere a él me parece más delicado desde el punto de vista institucional, porque esto se avisó. O sea, se Ujú. anunció que podía haber un problema y al final el resultado es coherente con la denuncia antes del veredicto. Claro, ahora esto tenemos que esperar todavía un año casi para conocer el fallo, ¿no? Y entonces algunos dicen, bueno, a ver, ¿cómo la justicia misma, ¿no? Las juezas que dicen que esto se demoró demasiado tiempo con todas las consecuencias, ¿no? que tuvo para los acusados, pero resulta que la justicia se toma 10 meses para dar un fallo. ¿Eso qué te parece a ti? Es como una contradicción en sí misma. Suena una contradicción, pero entiendo yo, sin ser experto, que los fallos se dictan en atención al tiempo del proceso y por lo tanto hay una fórmula de cálculo que da más o Ajá. menos Uh, el tiempo que ellas se van a tomar. Ahora, suena una contradicción en sí misma, pero al fin de cuentas, a mi juicio, es una confirmación en sí misma. Porque al final del día, el tribunal, si se demoró de los 11, 6 o 7 años en todo el proceso entre la audiencia previa y el juicio oral, mm, está actuando en consecuencia y coherentemente consigo mismo. Ahora me parece que es bien difícil de poder escrutar una sentencia cuando hay un año de diferencia entre un veredicto y una sentencia. Ahora, eso sí, después de esta historia sabemos que seguramente va a haber una acción de nulidad y veremos cómo termina. Pero ahí sí hay una contradicción, pero no es tan contradictoria con el propio tiempo que se ha demorado la justicia penal en resolver el caso. No es tan contradictoria. Es, suena como impresentable, pero contradictoria no es. Correcto. Déjame solamente porque ya tenemos que cerrar, pero Tomás, algo me quedó pendiente respecto de aquello que estábamos conversando sobre estos jueces de izquierda cuando Hernán Larraín, ex ministro de Justicia, decía,
que los jueces son de izquierda, versus los jueces que demostraron ser más cercanos a la derecha, ¿no? Estos jueces que fueron, o en el caso de Ulloa, en particular ahora, pero también con Vivanco, Sabaj, en fin. Y esta propuesta que yo te decía de Kaiser, de que se acabe esta politización de los jueces y que sean nombrados por sorteo. Entonces, ¿cómo quedaría una situación así? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que acá el problema es cuando el poder político trata de incidir en el ejercicio de los jueces, es el problema. Que es el caso de Hermosilla, que es el caso, porque los casos que conocemos tienen que ver con operaciones para nombrar ciertos jueces, ¿ok? Pero eso tiene que ver con un abogado que representa o decide representar al gobierno de turno. Y por lo tanto estamos hablando que cuando el poder político trata de impactar o incidir o intervenir en el poder judicial es que tenemos un problema. No en sí mismo que los jueces tengan una visión sobre la sociedad. Ahora, el sorteo es un sorteo respecto de qué. Porque al final del día tú tienes una academia donde los jueces también concurren, ¿ok? Tienen sus visiones, como yo te digo, morales, jurídicas, políticas o visiones de la sociedad, y va a sortear en la cual te puede quedar un sorteo, aunque 3 sean igual, si vaya a sortear 3 casos derivados del sorteo, te va a quedar que igual configurado de alguna manera. Quiero decir que no es la solución en sí misma. La solución siempre, los diseños institucionales, es el equilibrio entre poderes del Estado para que, y el respeto a la no intervención. Es decir, esos 2 elementos son los que acá están en la tela de juicio. 1, que el sistema de nombramiento oscuro. 2, que lo que acá hubo es una intervención o intento de intervención de alguien que se hacía representante del poder político para operar dentro del Poder Judicial. Ese es el problema, ¿no? Si nosotros sacamos el factor Hermosilla, a lo mejor tenemos otro escenario distinto, que son jueces, conservadores, y eso es legítimo. ¿Me explico? Yeah. No. Acá no hay un problema con la visión de los jueces. Hay un problema con el cruce indebido de ciertos límites respecto de, eventualmente, a operadores del sistema en representación de ciertos intereses políticos eventualmente. Ya, pues Tomás Jordán, abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, que estés muy bien. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del mundo y del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast con B corta. Vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando de varios temas, los atorrantes, lo que ha pasado con el rechazo, ¿no? Al proyecto de presupuesto completo prácticamente en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y Diputadas, y estaremos hablando al regreso con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.